política, unos artículos de la Constitución política. Siempre les he pedido que ustedes puedan tener su Constitución a la mano porque nos sirve como una herramienta para poder complementar lo de la diapositiva, aunque recordemos que nuestra Constitución, pues de ahí se desprende todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, voy a presentarles acá la Constitución y por favor, no sé si ustedes la tienen digital o la tienen física, pero vayan al artículo número 149. El artículo número 149, si vemos acá el capítulo 3, aquí les voy a marcar capítulo número 3. Este capítulo, pues, habla de las relaciones internacionales del Estado de Guatemala. El epígrafe, artículo número 149, nos indica de las relaciones internacionales. Y veamos que dice que Guatemala, es decir, nuestro país, normará, o sea, lo va a tener en una normativa nacional con las relaciones que va a mantener con otros estados. Y dice, Guatemala normará sus relaciones con otros estados. Y la forma en que lo hará es de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Entonces acá se va a poner en práctica principios, reglas y prácticas internacionales. Y esto tiene un propósito. Vamos a ver cuál es el propósito. El mismo artículo nos lo establece. Acá, el propósito de mantener esas relaciones Guatemala con otros estados es de contribuir al mantenimiento de la paz. Aquí está, la paz, la libertad, respeto y defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Acá hay que tomar en cuenta que existen principios del derecho internacional. Existen reglas y existen prácticas. Entonces, de conformidad con los principios del derecho internacional, pues Guatemala normará sus relaciones. Pero esto tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito? Contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de los procesos democráticos, así como de las instituciones internacionales. Y acá se va a lograr a través de todo esto, pues se busca el beneficio mutuo y equitativo entre Guatemala y los países o con los países que mantendrá relaciones internacionales. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la responsabilidad que tienen los estados y a esa parte vemos acá lo que la Corte de Constitucionalidad pues comenta en este artículo número 149. Y es la parte que sigue acá, y se las voy a marcar acá en otro color, que esta es una... Oh, esto, la Corte de Constitucionalidad, pues lo ha
anotado en este artículo. Acá nos dice, es de estimar que si bien un Estado no puede oponer su legislación interna para cumplir sus obligaciones internacionales válidamente contraídas, situación reconocida en el artículo 149 de la Constitución Política, el artículo de las relaciones internacionales. El caso de infracción a las normas convencionales de derecho internacional público tiene sus propios mecanismos de reparación, siendo titularidad del reclamo de los estados partes y ante las instancias apropiadas. Bueno, acá el derecho internacional, dijimos que hay principios dentro del derecho internacional. Y dentro de esos principios, cada uno de los estados se obliga de manera voluntaria. Atendiendo su soberanía, cada uno de los estados declara su voluntad cuando se adhiere a un convenio, a un protocolo, a una carta, a un tratado de quererse obligar de manera voluntaria. Ahora, los mismos principios que estamos hablando acá dentro del derecho internacional obligan a que cada uno de los estados debe de cumplir las obligaciones a las que se somete a través de estos instrumentos legales. Lo que nos está estableciendo aquí la Corte es que un estado, en el caso de Guatemala, no puede oponer su legislación para cumplir sus obligaciones internacionales, a menos que sea una norma, pues que no se pueda, que sea de carácter no ilegal. Entonces, ahí sí no está obligado un país a cumplir. Pero a nivel de convenios y de tratados, pues siempre se busca estar cada uno de los estados dentro del marco de una legalidad. Entonces, la legislación nacional no se puede invocar para dejar de cumplir un compromiso internacional. Es decir, que dentro de los mismos principios que rigen el derecho internacional, pues ahí es donde se obligan a cumplir. Vamos a ver este segundo párrafo. Esta corte, mencionando a la Corte de Constitucionalidad, estima que las disposiciones convencionales de derecho, está acá donde dice convencionales, pues estamos hablando de los convenios y tratados internacionales, ¿oyeron? Las disposiciones convencionales de derecho internacional deben de interpretarse, y acá nos marca un principio, el pacta sunt servanda, y el otro principio, el de buena fe. Bueno, hay otros principios, hay varios principios, y usted lo puede buscar ahí en la red, pues como mínimo va a encontrar 7 principios del derecho internacional. Y dentro de esos principios tenemos el pacta sunt servanda. Bueno, ese es un término que significa que lo pactado entre las partes es ley. Lo pactado entre las partes es ley. Y todo lo que es ley se debe de cumplir, porque son normas que tienen un estricto cumplimiento. Como yo lo he indicado anteriormente, ningún estado se va a obligar voluntariamente con el objetivo de no cumplir, porque está dentro de los mismos principios, que cuando se obliga a un estado es porque va a cumplir. Entonces, atendemos a este principio, que lo pactado entre las partes es ley. Y el otro principio también es el de la buena fe. Cuando los estados, ya sea de manera regional o de manera bilateral o también multilateral en las convenciones, siempre que se van a obligar es con el objeto
de tener mejores condiciones para cada uno de sus pueblos o cada uno de sus estados, cada uno de sus habitantes. Cuando se hace una convención o cuando se reúnen en una convención es para buscar beneficios. Y dentro de esos beneficios, que cada uno de los habitantes tengan mejores condiciones de vida. Entonces, no cabe una mala fe, es decir, tratar de obtener mayor beneficio a costa de otro estado o de otras personas. Y siempre van a actuar con el principio de la buena fe, que todo lo que harán será de manera correcta. Todo lo que se va a obligar es de manera correcta y que siempre vaya en beneficio de todos. Digamos que nadie debe causarle daño a otros. Siempre vamos dentro de esa buena fe, de no afectar a nadie. Ahora, dentro de los principios también del derecho internacional, pues tenemos la igualdad de estados, solamente por mencionarlo dentro de esos que están acá. Y cuando hablamos de esa igualdad, sucede lo mismo para un ordenamiento interno. En el caso de Guatemala, la misma constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Y de la misma manera, cada uno de los estados dentro del texto internacional, jurídicamente, pues todos son iguales, no importando el tamaño, de su territorio, no importa nada. Simplemente por el hecho de ser un estado y estar reconocido como estado, pues tiene derecho a que se le garantice esa igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, pues nos estamos refiriendo que no hay preferencias. Es decir, que un estado no tiene derechos preferentes. Un estado va a participar en igual de condiciones. Es decir, que un estado no pueda tener ventaja por el hecho de que pueda tener mayores recursos, mayor territorio. Dentro del contexto internacional, se considera a todos los estados con igualdad. Y de hecho, cuando se reúnen para tomar decisiones dentro del contexto internacional y algún estado pues tienen ese derecho de votar, pues todo lo van a hacer con el derecho a un voto, sea un estado grande o sea un estado chico. Y aquí sigue diciendo el texto acá, el comentario de la Corte, por lo que salvo una confrontación abierta con el texto constitucional, su intelección deberá hacerse del modo que más armonice con la finalidad del instrumento que las contiene. En el caso de las normas internacionales, hablando de un convenio. Entonces, cada uno de los estados va a normar sus relaciones también, que lo pactado entre las partes será ley. También otro principio es el de buena fe, el de igualdad, el de no confrontación entre estados, es otro principio, y también el de que no haya injerencia de un estado sobre otro. Entonces, la no agresión es otro principio también del derecho internacional. Ahora veamos
Les he mencionado que las relaciones internacionales del Estado de Guatemala, pues las encontramos reguladas en el artículo 149 de la Constitución Política, y ahí nos menciona principios, reglas y prácticas internacionales. Y estas tienen un propósito de contribuir a la paz, la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales, y siempre buscando el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Así también, el artículo número 150 nos menciona que tipo de relación que tendrá Guatemala con la comunidad de Centroamérica será relaciones de cooperación y de solidaridad, y que se buscará la unión política o económica de Centroamérica. Y en el artículo número 151, de igual manera, las relaciones de Guatemala con otros estados afines serán relaciones de amistad, de solidaridad y de cooperación, siempre que el desarrollo de esos países pues sea análogo al de Guatemala. Pero esto también busca un propósito, y el propósito es de encontrar soluciones apropiadas a los problemas comunes que puedan existir entre los países con los que Guatemala mantenga relaciones, pero igual buscando siempre el progreso de ambas naciones. Entonces, este es el fundamento constitucional para el tema de las relaciones internacionales en el caso de Guatemala con otros países que tienen similares condiciones. Voy a continuar acá en la presentación de la semana número 11. Y acá vamos a verificar una definición de lo que son las relaciones internacionales. Para el politólogo, sociólogo español, según Rafael Calduch, las relaciones internacionales son todas aquellas relaciones sociales, y también a los actores que las generan y que gozan de la cualidad de la internacionalidad por contribuir de modo eficaz y relevante a la formación dinámica de una sociedad internacional. Ahora, cuando indicamos relaciones sociales, pues nos estamos refiriendo al conglomerado de personas. Recordemos de que las relaciones son entre los estados, las personas jurídicas. Sin embargo, los estados están formados por personas. Ahora, quienes tenemos esa dinámica de las relaciones, pues somos personas hacia otras personas. Ahora, dentro de los actores que generan estas relaciones sociales, pues tenemos no solamente personas, sino que también tenemos instituciones. Y recordemos nosotros que como un Estado, pues también tenemos un organismo que se encarga de las relaciones internacionales de Guatemala. Pero aparte de ese organismo, el organismo ejecutivo, dentro del organismo ejecutivo, pues también tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, dentro de los actores
actores, está el Estado, están las personas, están las organizaciones internacionales, también están las organizaciones no gubernamentales. Ahora, lo que se busca es contribuir de un modo eficaz y relevante a la formación dinámica de una sociedad internacional. Dentro del contexto internacional vemos que cada uno de los estados pues tiene la delimitación de su territorio, tiene su propio gobierno, toman sus propias decisiones y cada uno de los estados pues somos armonizar dentro del contexto internacional a fin de buscar esas relaciones internacionales de la paz, de la convivencia, de la mejora de cada uno de los países. Entonces acá, cuando según este eh, autor nos indica que las relaciones internacionales pues son todas aquellas relaciones sociales y los actores que la generan. Y en el contexto de las relaciones internacionales o de los estudios internacionales, pues trata de los asuntos extranjeros, lo que está fuera de cada una de las fronteras de los países, pero que al final estamos dentro de una esfera internacional y donde se hace necesario poder mantener esas relaciones internacionales y hay tantos temas que se deben de tratar que se, se organizan. Por ejemplo, acá se indica en materia política, en materia económica, en materia jurídica, en materia diplomática. Y allí, cada uno de los actores internacionales pues van a jugar un papel muy importante. El Estado juega su propio rol, las organizaciones internacionales también, las organizaciones no gubernamentales y también se agrega las empresas multinacionales y cualquier otro actor internacional que vaya dentro del contexto de las relaciones internacionales. Y como lo indicaba, las relaciones internacionales son un campo de estudio de carácter social. ¿A quién estudia? A la sociedad. Las relaciones internacionales van dirigidas por los estados, pero siempre busca el estudio de todas las sociedades en todas sus áreas. Área económica, área jurídica, área política. En cada una de las áreas siempre se va a enfocar en la sociedad. Y como le indicaba, que pueden haber diferencias de idiomas, pueden haber diferencias de continente, de calidad de vida, pero se busca con todas esas diferencias que podamos armonizar dentro de un contexto internacional. Y se dice que ahora pues somos ciudadanos universales. Se busca de alguna manera que se vayan quitando tantas barreras y que podamos tener mejores relaciones internacionales. Siempre los actores están ahí, pero va en beneficio de cada una de las sociedades. Y se busca la convivencia, se busca la paz, se busca la seguridad a nivel internacional. Ahí vamos a ver otro actor, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Es uno de los organismos internacionales que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues queda bastante destrucción y queda en el ámbito aquella cuestión de que se pudiera levantar una tercera guerra mundial. Y previendo ante esa situación, Naciones Unidas pues, decide ser un multiorganismo
donde aglutina a la mayor cantidad de los estados. Y nace con, yo lo he remarcado, con dos objetivos bien importantes: mantener la seguridad y la paz internacional, donde no haya agresión entre los estados, que pueda haber respeto entre cada uno de los estados, que se puedan abrir al diálogo, que ya no exista la confrontación, que ya no exista la pelea, mucho menos el uso de las armas, que vaya en el mismo riesgo de poder causar daño a los estados, a las personas. Y vemos nosotros que todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en un ambiente agradable. Y ese fue dentro de los objetivos que se crea la Organización de Naciones Unidas: mantener la paz y la seguridad internacional y evitar que exista la confrontación, sino que exista el diálogo y que existan relaciones internacionales de amistad, relaciones internacionales de cooperación, de apoyo, de ayuda mutua. Todos los seres humanos tenemos las mismas, debemos de tener las mismas oportunidades, las mismas condiciones de vivir bien. Y por eso es que se crean estos organismos internacionales. Ahora veamos las principales teorías en relación con el tema de las relaciones internacionales. Durante el último siglo de estudio de las relaciones internacionales, podemos hablar de 4 grandes teorías que intentan explicar cómo opera el sistema internacional. Y veamos el primero, el liberalismo. El liberalismo define que los estados actúan en el sistema internacional en función de su cultura, su política, su economía, su tipo de gobierno. Es decir, dentro de sus mismas libertades, pueden actuar en el contexto internacional buscando el beneficio o aliándose con aquellos. Y tenemos el realismo. La teoría realista concibe el sistema internacional como una lucha entre los actores. Y estos actores, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscan? Alcanzar el máximo poder posible. Es decir, para esta teoría realista, las relaciones internacionales se dan porque hay quien que quiere tener superioridad. Considera al Estado como el actor principal en este escenario, en el que buscaría aumentar su poderío militar para maximizar su poder. Si bien el resultado puede ser un equilibrio mundial. Bueno, lo que está diciendo acá la teoría del realismo es que hay una lucha y que en esas relaciones internacionales siempre habrá alguien que quiere mantener una hegemonía, quiere mantener el máximo poder posible. ¿Y de qué manera? Pues aquí lo menciona a través de ese poderío militar. Y de hecho, pues algunas veces así lo vemos. Cada uno de los países vemos que tienen una carrera armamentista sin límites. Se han querido poner regular a través de tratados y convenciones, pero vemos que muchas veces cuando se pretende que no haya mayor desarrollo de armas, como que esa limitante le sirve como de incentivo para hacer lo contrario. Esta teoría lo que está diciendo es que hay una lucha entre los actores y que quieren el máximo poder y quieren demostrar militarmente el poder de ellos.
pues bebe fuentes del siglo XIX y se podría ubicar en un punto intermedio entre las dos teorías anteriores. ¿Cuáles son? Estas, el realismo y el liberalismo. Una teoría ecléctica, le damos, donde toma parte de una, toma parte de otra y surge una nueva. Y el neomarxismo también es otra. Recordemos que el Marx eh, y otros autores pues son de tendencia socialista y esta teoría aquí nace como una crítica también de las relaciones internacionales, rechaza tanto la visión de cooperación entre estados como la búsqueda del poder en sí mismo. Bueno, si vamos a ver el sistema económico marxista, para hacer un recordatorio, este sistema pues indica que los medios de producción no pueden estar en manos de los particulares, sino tienen que estar en manos del Estado. Y que el bueno, mil disculpas, la señal ha estado pero bien deteriorada, mala la comunicación y se ha caído la señal, pero bueno, ya es poquito lo que nos queda en este momento y les indicaba que hay cuatro grandes teorías que intentan explicar cómo opera el sistema internacional. Tenemos el sistema liberalismo, el realismo, la escuela inglesa y el neomarxismo. Y podemos también
ver la clasificación en 4 grandes categorías de la relación internacional. Vemos acá las relaciones de cooperación, relaciones de conflicto, relaciones de asociación y las relaciones de comunicación. Entonces, se clasifica para un mejor estudio de las relaciones internacionales de comunicación. Entonces, se clasifica para un mejor estudio de las relaciones internacionales y cada una de esas categorías es donde cada uno de los estados pues regulan y norman sus relaciones internacionales. Entonces, sabemos que cada uno de los estados buscan mantener relaciones de amistad, relaciones de cooperación, relaciones de asociación, de esa comunicación y también relaciones de conflicto cuando, pues, lamentablemente, a veces no hay un acuerdo entre dos países y se llega a este extremo. Recordarles también que la Corte Internacional de Justicia es el ente donde cada uno de los estados pueden acudir para mantener esas relaciones. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Agradecerles su fina atención y será hasta la próxima clase. Muy buenas noches y les deseo que tengan una agradable noche. Bendiciones y hasta pronto.